Vale, pues ya se encuentran con nosotros nuestra querida Edurne Uriarte, Leticia Calderón y nuestra querida invitada Alina Duarte, a quienes a las tres les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, compañeras. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto grande verles. Buenos días. Muy buenos días, queridas Edurne, Leti y Alina. Muchísimas gracias, Alina, por acompañarnos esta mañana también. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias. ¿Ya estás de regreso, Alina? Ya, de regreso. Hace unos días estábamos en Venezuela, así que bueno, ya nuevamente regresando a la Ciudad de México, pero ya con la maleta hecha, que la próxima semana vamos a estar en Sao Paulo. Vamos a estar en Brasil en un encuentro en contra del bloqueo de Cuba, así que bueno, ahí la maleta ya está hecha. Pensamos que andabas en Guatemala también. Ayer que conversábamos con Ernesto dijimos, a lo mejor está en Guatemala, pero bueno, entonces... No, pero igual en una de esas la segunda vuelta sería interesante, y también, bueno, Argentina híjole, ya medio complicadita la cosa ahí en Argentina también. Así es, querida. Así es. Pues si gustan, vamos entrando en materia, mi querida Leticia Calderón. Pues entraron ya los partidos de oposición, han, no sé si decir la palabra, descifrado, impuesto, elegido. Vaya usted a saber cómo, ya sabe cómo se mueven en las corrientes políticas y más en esos partidos PAN, PRI, PRD. Así que pues eso generó que este comité ciudadano que tenían, incluyendo ahí a Sergio Aguayo y otras personalidades, pues se bajaran de la contienda, unos candidatos o precandidatos que también se bajaron de la contienda. En fin, me parece un momento interesante que se está viviendo, Leticia Calderón, cómo leer o entender pues este proceso ahora de la oposición, que tendrá elegido su candidato o candidata pues 3 días antes que Morena. Qué buen tema, Ernesto. Pues se me hace súper interesante el momento que estamos viviendo, sobre todo porque sin reforma electoral, ¿hay reforma electoral? O sea, lo más interesante es que todo se ha movido en términos de los procedimientos que estamos empezando a innovar en el país, que esto va a crear un precedente, porque obviamente esto va a generar una forma distinta de ver cada elección a nivel local, pero también después a nivel nacional, porque ya no podemos dar vuelta para atrás, ¿no? Esto del dedazo efectivamente se está borrando en términos de que hay todo un procedimiento, y más allá de que se sigue hablando de que si uno u otro designará o no, el proceso se abre y entonces, bueno, vemos un escenario que me parece que en sí mismo, y a pesar de que no negociaron, y ahora creo yo que la oposición está pagando también su propia digamos, este momento de no querer negociar nada, de bajar los brazos y decir nosotros ni siquiera reconocemos la importancia de un grupo que está empujando una propuesta que en términos estrictamente democráticos lo que tendría que haberse hecho es discutirla, es negociarla, es empezar a ver de qué manera se podía, digamos, abrir también a ideas que podrían haber propuesto ellos en la mesa y no lo hicieron. Una tiene que ver con el recurso, el dinero. Lo que estamos viendo es que efectivamente los liderazgos de los partidos no se quieren mover, hablo ahorita de la oposición sobre todo, no se quieren mover porque ahí está el dinero. Y entonces ellos van a mantener el control, van a mantener hasta el último momento las formas en que den este proceso, porque ya no se podían quedar fuera, porque Morena, digamos, el grupo que lidera Morena, y están moviéndose en términos de placearse, de ser visibles ante la ciudadanía, y en ese sentido, pues obviamente ya no era absurdo que se quedaran quietos la oposición, pero bajo el control de los liderazgos políticos de estos mafiosillos, ¿no? Y entonces se arrepienten quienes impugnan, como ya se ha comentado, ¿no? El caso de Sergio Aguayo u otros personas que siguen estos procesos, que de repente se muestran sorprendidos de que no es tan ciudadano como se hubiera pensado este proceso. Y pues, ¿por qué va a ser ciudadano? Si los incentivos para tener el dinero y concentrar ese recurso siguen estando ahí, y no le quisieron bajar ni un centavito, que era una de las propuestas que venía en esa reforma electoral llamado Plan B, que echaron por la borda.
Y quiero mencionar dos cosas más, nada más porque me parecen que son súper relevantes. Una es esto de la ciudadanía. El mantra de la como pureza, como está ajeno a todo tacto con lo político, con lo partidista, porque lo partidista evidentemente está sucio, corrompido. Bueno, a ver, esto primero es una falacia y una tontería, porque los que participan en política y los que participan en partidos políticos son ciudadanos en activo. Y entonces, este intento de manejar un discurso que hemos oído desde hace ya mucho tiempo, yo diría que un par de décadas, es este intento permanente de hacer un escenario en el cual se cataloga, en vez de dignificar la vida partidista, que eso es lo que está pasando, porque la identidad partidista se está reconfigurando y fortaleciendo, y esa es un principio sine qua non de la democracia, por lo menos en la estructura hasta teórica, diría yo, respondiendo a colegas que veo yo que están muy metidos en este mini INE, ¿no? Que muchos de ellos fueron mis maestros, por cierto, pero que veo yo, ¿no? Esta cosa, no, la ciudadanía, y yo soy ciudadano y nunca me he metido en eso. Perdón, han participado, lo digo por iba a decir candidata, pero no, que se moviliza, senadora, ni más ni menos, Xochitl Gálvez, que ella insiste en que es ciudadana, lo mismo que ustedes y que yo, pero el detalle de marcar la distancia, ¿no? Como, no. El PAN es una porquería, el PRD otra, el PRI, ni les digo, yo soy ciudadana. Entonces ese mensaje pues ya no tiene correlato, cuando en otras partes se reivindica el hecho de empezar a militar, y sea al contrario, es un buen ejercicio porque canaliza, moviliza en términos también de algo que es básico, decía nada, por lo menos acá, y es el hecho de hay que empezar a preguntarnos y a discutir abiertamente qué está entendiendo este grupo de la oposición cuando habla de sociedad civil. A ver, ¿no? Digo, ya sé que teóricamente podemos echar aquí un rollo, bueno, a ver, ¿qué están entendiendo por organizaciones de la sociedad civil? Porque yo les voy a decir una cosa, yo tengo pues toda mi vida activa de ciudadana, ¿no? Participando en organizaciones, en movimientos, en mitotes, en lo que sea, en términos de ciudadanía movilizada, alguna formalizada de manera muy estricta, muy en términos de la reglamentación, y esa que para mí sería la sociedad civil organizada en términos de grupos, les digo que hasta que pagas impuestos y todo, digo, que de este lado sí se pagan impuestos porque no hay forma de evadirlos. Ese detalle, de repente resulta que no se considera, o sea, hay también todo un manejo público del discurso de la sociedad civil que quiere participar. A ver, ¿de qué sociedad? Ya no consumamos el discurso que nos maneja la oposición en términos de la ciudadanía o las organizaciones de la sociedad civil o la sociedad civil. A ver, ya desglosémoslo, porque creo yo que en eso mismo está la propia trampa que ellos ofrecen en términos de, por ejemplo, esto de que van a hacer algo diferente y que critican la organización, la movilización del grupo que hoy, pues, obviamente se les adelantó y al cual tienen que emular porque no tienen opción de pensar algo distinto que no incluya la crítica permanente sobre todo a la figura del presidente, ¿no? Que a mí me da mucha risa. Digo, a ver, vuélvamelo a decir, pero sin mencionar al presidente, a ver, ¿no? Pues casi es imposible que eso ocurra. Entonces, a mí sí me gustaría dejar esos elementos puestos ahí porque van más allá de la coyuntura y de decir, bueno, aquí lo que tenemos es que se movilizó uno, que si Claudio X, que si los partidos, que si Marco, a ver, ¿no? ¿Qué ciudadanía? ¿Qué sociedad civil? Y sobre todo, ¿en qué coyuntura se está dando este proceso que remueve el hecho mismo de pensar un sistema político electoral novedoso, diferente, o que lo vayamos inventando entre todos porque es lo que está ocurriendo? Gracias, Leti. Pues nos vamos con nuestra querida Alina porque tiene que ir, se nos avisó que se tiene que ir también antes de que termine la mesa, antes de las 11, así es que está bien si nos vamos con ella. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, bueno, pues entonces, querida Alina, una situación aquí importante es por qué la oposición decide, ¿no?, llamar a este Frente Amplio
por México. ¿Cuál es tu valoración? Y tejerlo eso, ¿no? Con los que están convocando, incluso con el Comité Electoral Ciudadano, ya lo estaba mencionando ahorita Leti. Y bueno, sobre el evento que hubo ayer justo en este Frente Amplio, pues parte de los discursos, ¿cuál sería tu valoración? Y esto también que vuelven a sacar el día de ayer de el INE no se toca, y el método, las etapas y la reacción que está abriendo tanto de la oposición como de los precandidatos que están haciendo también las giras, querida Lina. Mira, yo creo que hay varios elementos, además de lo que dice, y en lo cual coincido con Leti, ¿no? Esto de la decisión que están tomando, pues esto se ha logrado dado el sacudidón, ¿no? Que se dio en 2018 y que seguimos viendo esas ondas trepidatorias dentro de la vida pública en este país. No solamente es el hecho de que ya estemos a un año de las elecciones, sin embargo, en otro momento pareciera que falta un montón de tiempo. Y cuando uno mira los medios de la derecha, cuando uno mira a las Raki, cuando escuchamos a toda esta gente, están molestos primero con la oposición. En una entrevista que le hacían, que hacía López Dóriga a de la Madrid, ¿no? Le decía como, bueno, el representante de la oposición, bueno, ¿de cuál oposición? Hoy se quejaba y aprovechaba para lanzar descréditos de que no había realmente una oposición, y Enrique de la Madrid dice, sí hay, eso nos hace mucho daño que digan que no hay, que aquí hay varios. Y le pregunta a López Dóriga, pues en dónde estuvo en el Estado de México, y él dice, bueno, pues no nos alcanzó, pero sí hay oposición, ¿no? Como aferrándose a hacernos creer que realmente representan una fuerza no solo electoral, sino ideológica, y eso es realmente lo peligroso, que no es el hecho nada más de lo electoral, sino que históricamente cuando las derechas, y sobre todo en las últimas 2 décadas, pues no ascienden al gobierno por la vía democrática, por la vía de los votos, pues entonces entran definitivamente en un desespero total que les lleva a arrebatar los procesos por la vía del golpismo, de los fraudes, de los medios de comunicación, justamente del sistema judicial. Y eso creo que en México, pues durante los próximos meses estará en vemos. También estamos viendo durante los últimos meses cómo es que el Poder Judicial, pues prácticamente está decidiendo, ¿no? Rubros que tendría que decidir el Poder Legislativo, mientras los medios de comunicación, pues están todos los días tratando de, por un lado, desacreditar cualquier movimiento que haga electoralmente, Movimiento de Regeneración Nacional, y por el otro también impulsar a que la derecha se organice, ¿no? Vemos a un Loret de Mola reclamándole también a una Lili Telles, a toda la gente de derecha con la que pues uno podría decir los van a consentir, los van a apapachar. Realmente hay una molestia, y esto que vemos del proceso adelantado, también ellos mismos lo dicen, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Condenar a Morena porque se han adelantado a las pre-campañas, o hacemos lo mismo porque vamos bastante atrás? Y creo que su apuesta es ya entrar directamente en esta carrera. No creo que tengan realmente en su cabeza, o tal vez sí Xochitl Gálvez crea que pueden ganar la presidencia. Todo indica realmente lo contrario. Los mismos medios de la derecha le están apostando a que la elección que se va a hacer a lo interno de Morena es la elección realmente de la sucesión presidencial. Y vemos también una oposición falta de cuadros, de liderazgos, reciclando viejos cacicazgos, viejos apellidos también, ¿no? Es parte de toda la historia del desmantelamiento del Estado mexicano, quienes hoy siguen aspirando a representar a este país a través de una plataforma de derecha. Resulta que Ruiz Massieu Salinas, ¿no? Va a venir a ser la candidata, que los grupos empresariales que desmantelaron este país también. Es decir, yo hacía la broma, ¿no? Esta mafia no la tiene ni Al Capone. Cuando ves a toda esta gente ahí en la plataforma aspirando a un cargo presidencial, cuando sabemos de dónde vienen, y yo creo, y yo cerraría con eso, que más bien aquí lo que nos corresponde como medios de comunicación, también desde espacios de formación política, desde el debate propio de la ciudadanía, es apelar a la memoria histórica, ¿no? Eso yo creo que tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que seguir descifrando quiénes son estos personajes que hoy vienen a decirnos que es el nuevo PRI, el nuevo PAN, el nuevo PRD, cuando en realidad, pues por más que se cambien el nombre, por más que cambien el logo, que hagan lo que hagan, pues creo que hoy tenemos una oportunidad histórica
de profundizar ese debate nacional, de que pues más allá de la vida partidista también el presidente López Obrador tendrá su rol, el Partido Movimiento Regeneración Nacional tendrá su rol, pero yo creo que las grandes transformaciones, no solo en México, sino en toda la región, han pasado por la organización y movilización del pueblo, ¿no? Y yo creo que por ahí más bien habría que estar pues visibilizando qué herramientas están dando el día de hoy, qué herramientas tiene a su alcance la población. Pues creo que el tema de los medios de comunicación es medular dentro de todo este debate. Ya, pues gracias mi querida Lina. Hay un montón de ángulos y yo sé, mi querida Edurne, que tú ya te metiste en quién sabe cuántos ángulos, desde dónde leerlo. Y yo me quiero también detener en la parte de, pues la reacción que han tenido ya varios, Germán Martínez, que se bajó, que si no están de acuerdo con la metodología. Finalmente, algunos de los que se bajaron, pues tienen un problema, están planteando un problema similar al que han colocado algunas corrientes de izquierda al proceso de Morena, en el sentido que finalmente, ¿quién decide quién es el candidato o candidata? Más que ahora, pues ahora son los de oposición los que están ahí, y así como hemos hecho análisis y balance de pues el procedimiento, el proceso electoral interno de Morena, pues ahora les toca, porque también se están poniendo de apechito por los de oposición, de ver lo que están haciendo y ver sus opciones de candidatos y candidatas. Vamos a pasar en off ahorita para no ocupar más tiempo el video de Xóchitl Gálvez, que también se anuncia como candidata, ¿no? Claro, si yo fuera de Morena, diría, por favor, que sea Xóchitl Gálvez o Lili Téllez la candidata de oposición, porque pues te da muchas más posibilidades. Si de por sí las encuestas, que es algo que vamos a abordar también, la encuesta de María de las Heras, que curiosamente casi ningún medio de comunicación ha tomado esa encuesta, que nos parece una encuesta importante, particularmente porque María de las Heras pues se ha ganado una credibilidad por la cercanía que ha tenido en sus encuestas con procesos de resultados electorales en otros momentos. Pero sobre este proceso, ¿cuál es tu mirada, mi querida Edurne? Gracias, María. Bueno, yo quisiera dar un par de pasos atrás, primero para explicar en general como lo que estamos teniendo enfrente, ¿no? Porque escuchamos hablar primero sobre algo que se llama el Comité Electoral Ciudadano, que es el que le reclamaron a Sergio Aguayo, que se suponía que iba a ser una especie de el llamado mini INE, ¿no? Que es el que estuvo circulando en las redes sociales. Y entonces, ¿qué se suponía que iba a ser esto? Algo muy parecido a lo que Morena tiene en su estructura, que es toda una comisión nacional de encuestas, ¿no? Que está en sus estatutos, no es una cosa sacada al vapor, nos puede gustar o no, lo podemos criticar o no, pero es algo que existe desde hace mucho tiempo y que es la estructura que ellos plantean después para este representante nacional o esta persona que va a encabezar la transformación a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese es el modelo de Morena. Y entonces aquí hay un símil, para no decir una copia, pero al menos un símil, donde esta oposición dice, bueno, nosotros necesitamos un comité electoral ciudadano, y ahí es donde convocan una serie de personas que se supone que son ciudadanas, ¿no? Que también quisiera hablar de este tema de la ciudadanía, porque justo creo que Leti tiene mucha razón en que hay ahí como un uso o una ambigüedad un poco extraña con lo del ciudadano, ¿no? Entonces, ese comité está dentro de lo que ellos llaman su frente, y además tienen varios nombres, ¿no? Es su frente cívico nacional, su frente nacional, su frente plural, su frente ciudadano. Lo que se queda es que es un frente, pretende unir a toda esa oposición, ¿no? Y quien lo organiza es el Frente Cívico
Ciudadano, Frente Cívico Nacional, que es esta organización civil que estuvo antes en lo que vimos en enero en el Mexicolectivo, que se suponía que nos iban a presentar un documento en junio, estuvo detrás del INE No Se Toca, está muy vinculado a esta organización de Unidos y Va por México, es decir, son personas muy parecidas. Entonces, y todas son políticos. Finalmente, cuando tú vas a la descripción del Frente Cívico, pues lo que tú vas a ver es somos obreros, somos estos, no, somos ciudadanos, somos campesinos, somos no sé qué, pero cuando tú te vas a las entrevistas, cuando tú te vas a la información de quién está representando todo eso, pues son puros políticos. O sea, es una organización política con un frente aparentemente ciudadano, ¿no? Entonces, por ese lado, cuando Sergio Aguayo dice, pues, o sea, prácticamente me siento engañado, ¿no? Y que mucha gente le reclamamos, pues, en algún momento puedes pensar, bueno, a lo mejor sí exageramos con Sergio Aguayo y lo tomamos a mal, pero no, o sea, cuando tú ves detrás de esas organizaciones quién está acomodando los eventos, promoviendo los fines que hay detrás, pues lo que ves es una estructura de partidos. Y su vista ya evidente o ya aparentemente más acabada, porque mira, o sea, a lo mejor en 2 semanas nos vuelven a presentar otra cosa. Vimos hace un mes la firma de otra vez de los 3 amigos, Zambrano, Marco Cortés y ¿cómo se llama? Y Alito, firmando un documento así en un cartón gigantísimo que ya nadie se acuerda para qué era esa unión, ¿no? Entonces así van y ahora, bueno, pues conforman esto que tiene definitivamente una estructura de partido con un fin electoral, ¿no? Pero ¿qué sucede aquí? Lo primero es este tema donde empiezan a confundir a la gente, donde por un lado nos invitan a hablar de la ciudadanía y qué es esto de ser ciudadano. Yo escuchaba a Sergio Aguayo, pues digo, a ver, Sergio Aguayo es una persona muy formada, es una persona a la que nos puede gustar o no su posición política, pero no es un novato, es una persona con mucha experiencia y creo que el hecho de que él apareciera allí en la mira esta semana, pues no, ahora sí que con la pena, pero lo vamos a usar como modelo porque en sus testimonios Sergio Aguayo dice, bueno, ayer yo lo escuchaba en Astillero, ¿no? Bueno, yo estuve antes asesorando a AMLO en el 2006 o 2008, cuando no me acuerdo qué situación. Y después estuve asesorando el ZLN y acompañándolos. Y bueno, pues yo estoy aquí interesado en entender, hay una organización ciudadana muy fuerte y empieza a mencionar distintos grupos, ¿no? Hay mujeres, hay mamás buscadoras de desaparecidos, hay organizaciones para las infancias, organizaciones de feminismo, organizaciones de esto y lo otro, ¿no? Entonces él está tratando, pues incluso pensemos que genuinamente agrupar o ver dónde influir dentro de todas esas organizaciones que tengan un fin pues electoral, que finalmente ese es el objetivo para contender en contra de Morena, porque lo que es un hecho es que está en contra de Morena, ¿no? Entonces, cuando él dice todo esto, pues queda muy claro que hay una confusión muy grande, y es que todo ese frente no viene de ningún origen social. Por más que sume organizaciones, no hay detrás una trayectoria. Cuando él compara con el ZLN, pues no hay detrás para nada una experiencia ciudadana, no hay nada de eso. Los que están encabezando este frente son políticos de una élite que están tratando de regresar al poder, por más que agrupen ciudadanos. Entonces, allí, cuando se enfrentan a la sociedad civil, se están enfrentando a un conjunto de partidos políticos que están no hay sonido. No, sí hay. ¿Sí? Sí, están utilizando pues a esta sociedad civil. Entonces, digamos, un poco para retomar los elementos que
que ya dieron Alina y Leti, con los que coincido. Creo que ahí está ese elemento. Entonces yo nada más sumaría esto que dijo Leti, que me gustó, que sin reforma electoral hay reforma electoral. Y lo que es muy cierto es que nadie está cómodo en este proceso. Estamos ante justo este tema inédito, donde toca ver cómo se van acomodando todos, porque en Morena, incluso la puntero, que es Claudia, pues tampoco está cómoda, ¿no? Todos tienen que trabajar de alguna manera, y la oposición pues está vuelta loca porque no puede dejar atrás su trayectoria, que es una trayectoria política y una trayectoria de élite. Y mientras no entiendan eso, no van a poder avanzar, ¿no? Y un elemento más que agregaría, justo de las personas que ya se dieron pues de baja, ¿no? Que ya decidieron no participar del lado político, como Damián Cepeda. Ayer lo entrevistaron en Sin Embargo, y él decía algo muy interesante, ¿no? No estamos haciendo debates, no estamos haciendo política, ¿no? Y creo que ese es un tema interesante que por su lado también Marcelo Ebrard señaló, y yo llevaría esos dos testimonios para que pensemos también qué es hacer política en nuestro tiempo, ¿no? Hacer política es organizarnos como sistema de partidos con el fin electoral. Hacer política es transmitir una serie de ideas, transmitir una serie de formas de activismo y de participación ciudadana. Esto mismo que decía Sergio Aguayo, de todas las organizaciones que él alcanza a ver, de qué manera podemos visualizarlas también como un proyecto de activismo político hacia el área de todo el sistema de partidos. No sé, ¿no? Pero a mí me deja pensando justo estas dos coincidencias entre estos temas que planteó Damián Cepeda, y por otro lado lo que quería Marcelo Ebrard de debatir. Nos falta debatir, nos falta hacer política, y creo que aquí justo lo conecto con el otro comentario que hizo Alina, ¿no? En la oportunidad de profundizar en el debate. Creo que eso es un tema bien importante, y sí, justo del lado del pueblo, pero también del lado de los medios, que ahí hay otro tema interesante ya. Gracias, mi querida Edurne. Bueno, Violeta, no sé qué problemas tiene ahí, que la bota el Zoom, y está intentando volver a entrar, que no sabemos qué le pasa ahí. Pero bueno, regresando entonces, mi querida Leticia Calderón, ¿cuál es desde tu punto de vista, donde hay que estar mirando en este proceso? Hay dos procesos, se parecen en una parte, en otra no se parecen: el que está llevando Morena y su alianza con el PT y el Verde Ecologista, y el que está llevando a cabo los partidos de oposición. ¿En qué se parecen, en qué no se parecen desde tu punto de vista, Leticia? Bueno, digamos, de entrada no se parecen porque no ha arrancado el proceso de la oposición. En realidad, ayer el anuncio lo que implicó es que, bueno, marcan ya algunas cuestiones muy básicas, como esto de la fecha en la cual anunciarían a su elegido o elegida, ¿no? Esa es una de las cosas. Y esta otra que sí harían, y se me hace interesante: encuesta, foros, evaluación interna. Oigan, son 2 meses, ¿eh? O sea, yo nada más se los digo, y es el verano además, que para otros, digo, no como en Europa, que cerrarían las puertas, pero aquí, digamos, aún así tiene una baja densidad. Entonces, me parece que esto hay que tomarlo en cuenta, pero sí les llamo la atención en el hecho de que solo la foto de ese día en que se concluyó y se acordó, que hubo unanimidad y aplausos, y bueno, todo el mundo, unidad, porque se gestionó el tema de cómo se iba a dilucidar este proceso en el caso de digamos, la alianza en el poder, ¿no? Ahora vamos a decir Morena, PT y Partido Verde, incluso que se incluyeron ya lo hemos hablado acá, ¿no? En su caso, al del Partido Verde y el del Partido del Trabajo. Entonces, se cerraron filas, la foto, incluso los comentarios al siguiente día: oiga, pues estos cuates avanzaron, estos cuates ya tienen procedimiento, ya mañana arrancan, que si Marcelo se apuró para antes de que se acabara esa primera semana ir a los medios, y que si eso está bien, pero como con un ánimo de decir que ahora,
Y eso fue muy interesante porque también se esperaba una ruptura, se esperaba que iba a haber ahí gritos y sombrerazos, y pues se gestionó bien. En cambio ayer, y un poco es lo que dice Edu, ¿no? Es lo que hemos estado viendo es que ya se bajó uno. Además, se baja gente que ni sabíamos que estaba arriba, digamos, eso es lo más bonito de todo. Gente que de hecho no sabíamos ni que existía. Entonces, es como yo también puse en el Twitter, bueno, yo también renuncio, porque es tal el chiste que de repente, bueno, a mí me daba mucha risa porque Xóchitl Gálvez diciendo, no, bueno, miren, es que si se trata de juntar firmas presenciales, no, pues eso no, yo pensaba pues por el internet, o sea, hagas cuenta tú, como bots, pues, ¿no? Entonces, justamente es como esta cosa donde estamos viendo que todavía no acaban de ajustarse y de ponerse de acuerdo y que el mismo hecho de que haya todo un procedimiento en el cual hay detractores, lo que ahorita también comentaba Edu, ¿no? De Sergio Aguayo, pues que obvio, no es ningún novato y está lejos de ser ciudadano en esta pureza fingida, totalmente hipócrita, porque o sea, es la idea de la ciudadanía que no corresponde a lo que se supone que es un ciudadano que se activa, que se moviliza, que no sea militante de un partido. Bueno, ese es otro tema, y nada más pues porque dice que no es, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero sí me parece que ahí no es tanto como que sí, cómo vamos a ir viendo los procedimientos, pero esta movilización que ya vemos echada, y además, y ahí yo no estaría digamos, en sintonía con lo que se mencionaba de que, bueno, hacer política es los debates que no va a haber en el caso de Morena, pero al final vaya que hay un debate, vaya que hay un debate a partir de lo que dijo uno, de lo que no hice otro, y me parece incluso hasta más saludable porque hace que debatamos también quienes acompañamos estos procedimientos, y a mí eso se me hace muy sano en términos de vida política para un país, ¿no? El hecho, obvio, no es la inmensa mayoría, ¿no? Pero sí hay mucho más grupos que al final de cuentas van dando seguimiento y van diciendo lo que los partidos en sí, o los personajes en este caso, digamos, sostienen o no sostienen respecto a un tema que sí es central y hace toda la diferencia de lo que creo yo que va a venir. Y es frente a un proyecto político muy claro, o sea, el cierre de firmas, unidad, en el caso de un lado, es frente a un proyecto que se llama la 4T, ¿no? Ese es, te acercas más, te alejas, lo ves de manera más pragmática, le metes tu sonrisa, le quitas tu pragmatismo, o sea, ¿dónde estás parado frente a ese proceso? Respecto a lo otro que es, pues ustedes díganme, sacar a López Obrador y meterlo a la cárcel. Todo está mal, todo está pésimo, pero Xóchitl Gálvez dice, pero dejaría todos los programas sociales. A ver, bueno, y es un autoritario y un dictador, pues entonces, ¿para qué se mete usted a competir? Váyase a las armas, porque esto está pero del nabo, o sea, ¿me entienden? Hay una total incongruencia de que dices, bueno, ¿cuál es la convocatoria a partir de la cual cada uno de los 40 que son o algo así, ¿no? Los 40 principales se van a ir bajando como participantes de un proceso en el cual, pues todos es así como ese de ya me vi, ¿no? Ya todos se han visto como presidentes, pero en una lógica, aquí sí que del poder por el poder, pero no dicen como para qué. Y tiene razón en esto, hicieron nada más, Edu, ¿no? Que de la trayectoria de élite, que ni siquiera les permite reivindicar un proyecto de élite. A ver, que nos vuelvan a decir, miren, es que de veras sí va a caer el agua cuando gotee, hombre, Pere, es que no dieron suficiente tiempo. No, pues ya no se atreven ni a decirlo, porque obviamente ya ni siquiera es una cuestión que se discute en México, se discute en el planeta entero. Entonces, pues yo creo que por ahí vamos a ver cosas muy interesantes, pero en este momento, pues yo no veo todavía forma de comparar, porque te digo, a ver cuánto se bajan hoy, Ernesto. Y por cierto, te dicen que qué buen tacuche, y pues sí es cierto. Gracias. Muchas gracias, Leti. Pues yo ya no sé si estamos en en el segundo tema, creo que ya estamos en el tema de las candidaturas de la oposición. Se me fue el audio, prácticamente no escuché nada a Edurne y seguí aquí y dije,
estaba congelada y bueno, pues entonces ofrezco una disculpa, algo le pasó a mi internet, pero bueno, entonces vamos, querida Alina, en verdad les ofrezco la disculpa porque no sé, pero Alina, en este segundo tema de las candidaturas de la oposición, como dice Leti, hemos visto ya incluso que reaparecen nuevos, ayer vimos nuevamente a Murat haciendo acto de aparición, yo pensé que él ya no estaba apuntado y ya lo vimos incluso haciendo declaraciones interesantes el día de ayer. También vimos nuevamente a Gurría, que también ya habíamos dicho, no hay de verlo, ¿no? Y ya lo vimos otra vez ahí haciendo acto de presencia. ¿Cuál sería tu valoración, querida Alina? Te preguntaba en torno a la situación del método, pero bueno, ya ahorita si pudiéramos también ir a esa parte del método, las etapas, las firmas, el debate de la encuesta y tejerlo con esto de las candidaturas que reviven y algunas que se están bajando. Sí, pues en realidad lo sorprendente por parte de la oposición es la capacidad que ha tenido de revivir a un montón de gente que nadie sabía qué estaba haciendo, que nadie escuchaba nada de ellos, pero que bueno, al final se están mostrando como esos operadores, ¿no? La derecha no necesariamente tiene que tener el micrófono, los reflectores, sino que siguen operando día y noche y ese es un gran mensaje de saber que siguen teniendo capacidad en esta disputa, ¿no? Hay una tensión constante dentro de las propias derechas y ahora queda visibilizada con este proceso, pero también sabemos que siguen operando más allá de lo que públicamente se sepa o no, como la vida de muchos empresarios, como Germán Larrea, ¿no? Que no tiene una vida pública, pero sabemos que está operando todo el tiempo, día y noche. Sobre el método, a mí me parece, yo lo decía en la primera parte, me parece muy importante saber que el día de hoy la misma derecha se ha visto en la necesidad de al menos tener que transparentar o de hacer un mecanismo en donde más o menos se sepa cómo es que están tomando esas decisiones. Algo que las cúpulas evidentemente no están dispuestas, no estaban dispuestas a hacer, no era una tradición después del histórico dedazo, ¿no? Esta selección de candidato. Y después de un 2018 lo que vemos es que incluso están orillándose a generar alguna suerte de métodos que ninguno está acabado, son apuestas, son propuestas, porque en los últimos años dentro de los llamados gobiernos progresistas, pues no hemos visto que realmente esta situación esté finalizada, esté resuelta después de grandes liderazgos, como en el caso de Rafael Correa, de Evo Morales, cualquier liderazgo dentro de América Latina, lo que hemos visto es el tema de la sucesión presidencial es sumamente difícil. Hay trabas, hay traiciones, como la de Lenín Moreno, que justamente fue electo como el sucesor de Rafael Correa por una encuesta, pero que él no venía de la militancia, no venía de los brigadeos, no venía venía en realidad del ámbito diplomático, lo escogieron y pues la gran traición duró unos segundos en lo que le pusieron la banda presidencial y empezó a reunirse, a los 2 meses ya estaba sentado en la misma mesa con los empresarios que le habían hecho la vida imposible a Rafael Correa. Entonces, no hay un tema resuelto, sin embargo, a mí me llama la atención cómo es que Morena está tratando de resolver dos cosas, uno, el tema de la unidad y el otro, la participación y empoderamiento de la ciudadanía. Entonces, por un lado, tenemos un partido que pues incluso abre sus candidaturas a una alianza, la alianza de Juntos Haciendo Historia, creo que era Haremos Historia y ahora ya es Haciendo o Hacemos Historia, y ahí está personajes como el Güero Velasco, personajes como Noroña, ¿no? Que son aliados, digamos, pero que también evidencian esa pluralidad, lo decía yo, dentro de la izquierda. Y en el caso de la derecha tenemos a todo este abanico, repertorio que sabemos que no tiene posibilidades realmente de lograr la presidencia, pero sí nuevamente de visibilizar lo que ellos han tratado de aspirar, que es a demostrar que hay un frente ciudadano. Y hoy incluso hay voces que les dicen, pues pónganse de acuerdo, que realmente se lleve a cabo el método. Y esta fractura interna es la fractura propia de las burguesías hoy en el país, que unas están diciendo, pues no nos va tan mal con la cuarta transformación, nos ponemos el chaleco vino tinto, y otras que de plano dicen, yo no voy a ceder ni 1 kilómetro de mis vías, no voy a ceder ni 1 kilómetro, ni un espectro, ¿no? de mi concesión televisiva. Entonces, esa pluralidad de las oligarquías, de las burguesías en este país, están representadas dentro de estos candidatos y candidatas por parte de la derecha, que obviamente no están, la derecha naturalmente no es democrática y no tiene ni el interés ni la necesidad de abrir sus procesos, como no lo hizo, por ejemplo, no fue pública esta negociación, por ejemplo, de la sucesión, ¿no? De Vicente Fox, que
que Calderón no era su favorito, era Santiago Krill, pero pues las negociaciones internas se dieron. Ahora son públicas, vamos a ver, yo creo que hay un gran fracaso anunciado, sin embargo, pues también pone a prueba qué tipo de derechas es posible reconstruir, qué sector puede ganar, digamos, esta disputa en un mediano o largo plazo, rumbo al 2030, rumbo al Congreso, a las intermedias, es decir, hay otras batallas que no hay que dejar de lado. Nuevamente hay gubernaturas en disputa, hay, insisto, el Congreso, los congresos locales, estatales, no todo es el 24 y también creo que hay una reconfiguración dentro del espectro mediático donde ya se dieron cuenta que darle la palestra a Lili Telles no funciona, entonces van cambiando cada mes, ahora Enrique de la Madrid está en todos los medios de comunicación, van cambiando también ellos y pues el método es eso, es un intento de mostrarle a la población de que ellos sí rinden cuentas, de que ellos sí están en comunicación con ellos, a pesar de que con toda franqueza personas como Xochitl Gálvez diga, pues yo pensé que las podía juntar digitalmente, ¿no? Que iba a armar mi ejército de bots, dice Leticia, y entonces yo iba a juntarlas en línea, ¿cómo es posible? Pero no solo eso, no recuerdo quién es, creo que es Germán, el senador del PAN, Martínez. que también Germán Martínez, quien en una entrevista la voy a buscar, creo que es él el que dice, no, pues imagínense 250,000 firmas, 20 pesos por firma, 5 millones de pesos, o sea, de verdad, se muestran como son, a mí me parece maravilloso, y creo que en esa estamos, en visibilizar realmente de cuerpo completo lo que se nos negó por un pacto mediático desde hace muchos años, no solo fue un pacto en cuanto a la violencia en este país, fue un pacto ideológico, fue un pacto político que no nos dejaba visibilizar quiénes eran estos zampones. Entonces ahora que vengan a decir, no, pues es que yo no puedo juntar tantas firmas, ¿no? Como de verdad no les entra en la cabeza poner una mesa en el Zócalo, que es lo que hicimos, pues, ¿no? O sea, eso nosotros lo hicimos con el juicio de expresidentes, eso lo hicimos con el revocatorio, sales y pones tus mesas en las plazas públicas y ellos están pensando en dinero, están pensando en sus bots, están pensando, y de verdad es maravilloso, a mí me parece que estoy guardando varias de esas joyitas ahí, ¿no? De verdad son maravillosas el mostrar realmente quiénes son todas estas personas. Pues Alina Duarte, te queremos agradecer, sabemos que ya te tomamos tiempo de más, esperamos que no te regañen mucho ahí donde te están esperando, pero gracias por acompañarnos, Alina, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos y a todas, un abrazote y bonita semana, nos vemos. Gracias. Pues mi querida Edurne, se llevó a cabo una encuesta de María de las Heras. Tenemos algunas imágenes que voy a concentrarme básicamente en las primeras que te voy a pedir a Leonardo, que son las que teníamos en el resumen informativo de María de las Heras, donde pues hay datos bastante reveladores. En una, esta primero, que son cosas que uno agradece, pues que se explique la metodología, ¿no? Porque luego no la explican bien o no la quieren presentar, ¿no? Entonces, fecha de levantamiento del 13 al 16 de junio, un tipo de estudio cualitativo en vivienda a nivel nacional, número de entrevistas, 1,400 entrevistas a personas mayores de 18 años, error estadístico con un 95% de confianza. El error estadístico esperado para este estudio es de 2.7%. Entonces, de Heras Demotecnia presenta, y solamente van a ser las primeras, ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador? Es increíble que se mantenga con un 77% de aprobación el presidente Andrés Manuel López Obrador a un año, prácticamente año, 2, 3 meses de que termine su sexenio. Pasamos a la siguiente, por favor. En la siguiente es calificación del trabajo del presidente López Obrador, pues a 8.1. Esta calificación, le explico, es del 0 al 10 y tiene 8.1 a junio de 2023. Y estas que siguen, pasamos, es el respaldo que hay para el partido Morena y la que sigue, por favor.
bueno, evaluación de aspirantes. Uno, si los conoces o no los conoces. Y aquí Claudia y Marcelo están con 67% conoce a Claudia, 70% a Marcelo. Y en calificación le ponen 7.4 a Claudia y 7 a Marcelo. Pero la siguiente es la que me parece la más contundente. ¿Quién prefiere usted que sea el candidato o candidata del Morena para la presidencia de la República? Claudia Sheinbaum con un 41%, Marcelo Ebrard se va hasta un 20%, la distancia es mayor de la que se había manejado antes. Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña los presentan con un empate técnico, más los otros. ¿Cuál es tu mirada frente a una encuesta de esta naturaleza de María de las Heras y estos resultados que presentan, mi querida Edurne? Sí, pues yo pienso que hay varias cosas que podemos todos, pues no sé, reflexionar con esos números. Lo primero es que es el recordatorio de que estamos ante un fenómeno completamente inédito, que la presencia de Andrés Manuel López Obrador es tremenda y es innegable y se potencia, ¿no? Se potencia año con año y dice mucho de lo que también la ciudadanía de verdad estamos esperando, ¿no? El pueblo, los ciudadanos, las personas de a pie. Y yo creo que sí tiene que ver con una imagen muy clara de atención a los problemas, por imperfectos que sean y por muchas críticas que podamos hacerle, pues sí estamos ante un gobierno como no habíamos tenido en las últimas décadas, ¿no? Yo quiero irme un poquito para atrás para continuar con esta reflexión sobre los números, porque justo Alina decía que estamos ante muchos frentes ahorita, ¿no? Y eso es verdad. O sea, finalmente todos estos movimientos que estamos viendo actualmente de nuestros partidos y el reacomodo de este sistema de partidos y lo que tienen que hacer para lograr el voto y posicionarse y demás, pues finalmente todo esto tiene que ver con la lucha por el poder, ¿no? Ellos todos necesitan llegar a la presidencia, necesitan lograr una cierta cantidad de puestos, de posiciones en los congresos federales y locales y acumular, obtener todo ese capital que tenían dado prácticamente por años en sus transiciones democráticas pactadas, ¿no? Ese capital económico que decía Leti, ¿no? La importancia de dónde está el dinero para los partidos políticos y las decisiones que van a tomar. Ese capital político y también del sistema de partidos. ¿Quién controla los partidos? ¿Quién controla los dineros? ¿Quién controla todas las, ¿cómo se llaman? Todos los trabajos en base, ¿no? En tierra, todo eso pues es poder y es hacia donde finalmente está apostando todo esto, ¿no? Y yo creo que aquí va a ser muy importante cuando vemos estos nombres también que se están colocando en las estadísticas, no solo estas, sino también en las de la oposición. Es que sí, o sea, es un proceso donde aparentemente van por la presidencia, pero en el camino se están armando de todos estos elementos, ¿no? Se están armando de alianzas locales, se están armando de alianzas dentro del partido. Entonces, ¿quiénes están armando de esas relaciones y para qué? Y entonces ahí pensamos, por ejemplo, en las personas de más bajo perfil, sabiendo Monreal, Adán Augusto o Manuel Velasco, que no tienen posibilidad. ¿Qué beneficio obtienen en todo este proceso? A mí me resulta, pues no sé, algo por ver y algo también preocupante porque toda esta ola trajo a estas personas de las que en el caso de Adán Augusto sabemos poco. Todavía es una persona pues con una trayectoria visible realmente en el gobierno de AMLO, pero revela muchas dudas, ¿no? Sobre su trayectoria. Entonces creo que es importante ver también del lado de la oposición la decisión de Xóchitl Gálvez de al final ya no ir por la Ciudad de México, sino por la presidencia. Entonces en la Ciudad de México se está colocando Kenia
Kenia López Rabadán, que las dos estaban muy juntas y estaban muy juntas con Lili Téllez, y otra vez, digamos, ahí queda el foco de Lili Téllez, de alguien que en estos movimientos, que en estas olas brincó y ahora está en un lugar, pues que sí es, a mi modo de ver, es peligroso, ¿no? Porque Lili Téllez también representa una ultraderecha, entonces también creo que es importante que detrás de estos números veamos también dónde se están acomodando y qué objetivos personales y de partidos están persiguiendo también. Esa es otra cosa que yo diría. Y bueno, finalmente me llama la atención esto de, conocen más a Ebrard, pero lo califican menos bien que a Claudia. Me parece un dato interesante que habría que rastrear por qué se da eso, ¿no? Y creo que yo cerraría mi comentario aquí, quizá nada más agregar que así como esta estadística tiene toda la metodología planteada desde el principio, pues en ambos casos, tanto en el proceso de representación del Consejo Nacional de Morena como en el Frente Cívico, pues no hay todavía información lo suficientemente clara sobre la metodología, mucho menos en el segundo caso, ¿no? Que justo además lo que criticaban de la transparencia económica, la transparencia del método es todavía muchísimo menos claro, porque incluso ni siquiera sabes todavía si va a ser una encuesta abierta o no. No hay información al respecto, ¿no? Metodológicamente está todavía más verde el lado de la oposición. Así es, querida. Sí, habías terminado, ¿verdad, querida Edurne? Ya. Sí, así es, querida Edurne, pero bueno, yo entiendo que del lado ya de Morena, PRD, PT es abierta la encuesta. Lo que no sabemos es todavía la metodología en términos de cuál va a ser cómo va a ser el tamaño de la muestra, cómo se va a definir y las preguntas. Eso es lo que no sabemos, pero va a ser abierta. Y lo que supimos el día de ayer y antier es que la oposición pues va a seguir toda esta metodología, que pues lo más complicado y que por eso varios de ellos están bajando, pues son las 150,000 firmas que tendrán que juntar, y bueno, de ahí se hará el padrón, ¿no? Eso es también otra cosa interesante que podríamos analizar después. De ahí, de esos supuestos que conseguirán cada uno, se va a hacer el padrón, y ahí después con ese padrón se hará la encuesta, ¿no? Lo que no sabemos todavía es que se va a preguntar, ¿no? También eso es lo que estaría faltando. Pero bueno, querida Leti, ¿cuál sería tu valoración de este trabajo de demotecnia, que a mí me parece interesante? Pues también hemos estado siguiendo algunos textos que escribe Enrique Quintana en El Financiero, y él ha insistido, ¿no? Había insistido en que pues la oposición no podría basar su campaña en torno o dirigiendo ataques a la figura de AMLO, porque pues va creciendo, ¿no? O no disminuye, y esto, lo que vimos el día de ayer, es todo lo contrario nuevamente en el evento del frente del día de ayer, pues los ataques contra AMLO y también las entrevistas, pero bueno, acá en esta primera gráfica y en las otras de la popularidad del 77% del presidente, pues indica algo muy alto, y esta primera gráfica la podemos tejer con la última, ¿no? Claro, usted, la popularidad de AMLO es altísima, 77%, y la última que dice, ¿usted a quién cree que prefiere el presidente? Pues ellos dicen a Claudia Sheinbaum, entonces podemos tejer la popularidad con esta última. ¿Qué decir sobre estas encuestas de las eras, querida Leti? Pues mira, como todo, pues muy interesante por los resultados tan contundentes, porque además esa población abierta no es esa militancia solamente, y en ese sentido, pues sería un poco el ejercicio que podríamos ver en una encuesta que, como tú bien dices, no sabemos las preguntas, nada, pero yo creo que no las sabe nadie. O sea, justamente el acuerdo que hubo y el cerrar filas fue que estaban dispuestos a sentarse a construir juntos las preguntas y estar de acuerdo en su momento en ellas. Y eso ya en sí mismo es pues realmente muy positivo, porque supone que los actores políticos, que siempre hay una controversia, pues aceptan ir en esa unidad. Entonces, creo que eso es parte de lo que se va a ir tejiendo a lo largo de estos 2 meses, 2 meses muy largos en ese sentido, pero que como efectivamente no habría, tú decías algo que es muy importante, esta construcción del padrón que sí va a tener
si van a hacer lo que pretenden al final. Los liderazgos del PRI, del PAN y el PRD lo que quieren es que quienes se animen digamos, a placearse por donde sea, pues les hagan el padrón, porque ellos no tienen padrón, porque ellos no tienen gente que esté dispuesta a poner ahí su firma. Entonces, pues que les hagan el trabajo. Si al final solo va a ser una persona, no importa, se trabajaría ese padrón para que ellos, a partir de eso, puedan convocar, movilizar, lo que sea, ¿no? Entonces, también, nada tontos en el sentido de poner a trabajarlos para sí. Y en ese sentido, sí creo que lo de la encuesta vuelve a presentar cosas muy interesantes. Uno, lo de la popularidad del presidente. Mucho se ha hablado sobre esto y un intento de descalificar siempre es, sí, pero lo evalúan bien a él, pero no necesariamente su gestión. Efectivamente, una cantidad de cosas que puede haber pifias incluso, puede haber cosas de mucha controversia y ustedes mismos cubren temas que son dolorosísimos y están ahí en el tintero. Pero fíjense que yo hoy, oyendo la mañanera, pensé, ¿no? O sea, oyendo a Frida Guerrera, que estaba presentando casos tremendos de situaciones de extrema violencia contra, sobre todo en este caso, contra niñez, y el presidente escuchándola no le dijo nada. Bueno, yo qué les puedo decir, tenía un nudo en la garganta, porque los casos son tremendos, pero sin que vaya o sea, que el espacio se haya construido, es lo que no entiende la oposición, sobre todo los más básicos, ¿no? Los más básicos, o sea, es que la usa para atacarnos, desde ahí dice cosas y casi nos dicta la nota, ¿no? Y no se dan cuenta de las cosas que también ha generado. Yo no digo que no tenga una utilización y un instrumento, pues obviamente, pero que también ha generado esto donde ustedes y yo oímos de algo que para alguien le va la vida en tratar de avanzar en esa agenda y no queda ya completamente marginado, y hoy por hoy, en la mañanera, lo oyó todo México. Y entonces es como volver a tomar aire y decir, este es el país en el que todos estamos y viendo qué está ocurriendo. A mí me parece que eso es parte de la popularidad. Y en vez de restarle al presidente, porque cualquiera diría, bueno, miren, ¿no? La situación, las personas, los desaparecidos, que es dolorosísimo, pero es cuando uno empieza a poder, socializarlo. No es solo el duelo de esa persona que sola está con su tema, sino que al final también construye, y para mí, tendríamos que pasar justo al punto en el cual, bueno, a ver, se van y se lo dicen al presidente, a ver, ¿por qué no lo resuelve el presidente? Porque aquí no es un dedito el que resuelve, y justamente todos voltear a ver a el Poder Judicial. Porque ahí ella, nada más tomo el caso de Frida Guerrera hoy en la mañana, porque justo decía, y fulano de tal amparó a fulano que ya estaba comprobado que fue quien asesinó a una chica, ¿no? De una muchachita, con nombre y apellido. Un valor que yo dije, no sé ni qué valiente es ella. Y eso es lo que yo creo que tiene una popularidad. Fíjate, qué complejo en el sentido de que al final generar eso no es, lejos de la construcción que se ha hecho, solamente porque yo no lo niego, ¿no? Que haya un culto a la presidencia y al mismo presidente y que sea una figura por sí. Sí, pero eso es tan burdo, tan barato, tan elemental que no alcanza a entender esto 5 años después, cuando todos sabemos que ¿no? El libro más básico de teoría política dice que el desgaste del ejercicio del poder, pues obviamente te quita, ¿no? Y aquí lo que vemos es lo contrario. Entonces, esta encuesta, por eso, no por eso, me parece relevante, interesante, pero yo creo que vamos a ver muchas, y ahí, ojo, Chícharo, con el tema de quién encuesta. Incluso, ¿no? Porque ya lo vimos en el Estado de México de manera muy reciente, ¿no? También estas cosas que de repente, ¿cómo salen a tratar vamos a verlo con la oposición mucho, para ver quiénes creen que son realmente los posibles triunfadores, ¿no? En el sentido de responsables, ¿no? Creo que es el nombre, para ser responsables de algo. Pero bueno, eso, querida Violeta y todos. Ya, pues Leticia y Edurne, como siempre, muchísimas gracias. Ya nos agarramos un poquito de tiempo de más, pero gracias por acompañarnos. Les mandamos, como siempre, un fuerte y fraterno abrazo, y ahí seguimos al habla. Estén muy bien, linda semana. Hasta luego, un abrazo grande. Linda tarde, muchísimas gracias. Y nada más, déjame, nada más comento, sí, tremendo lo de Frida Guerrera hoy, qué barbaridad.
Bueno, ya no están, pero sí, yo coincido con Leticia, pues sí, fue tremenda la exposición de Frida Guerrera el día de hoy. Así es, Ernesto, tremenda, tremenda era lo que comentábamos al inicio de la transmisión, pues que realmente era muy necesario el trabajo, muy duro lo que presenta siempre que interviene en la mañanera. Hoy fue especialmente duro, o sea, caso por caso y el relato que hizo de cada uno de los cuerpos y la inhumación y la exhumación, eso fue durísimo, Ernesto, y cómo se encontró pues el cuerpo del niño, durísimo, durísimo, pero bueno, también decíamos, le agradecemos muchísimo que haya personas como ella haciendo esta labor que nadie, o sea, que las autoridades que tendrían que estar haciéndola no la hacen, Ernesto, así es que muchísimas gracias por el trabajo de Frida.